Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula educativa con la profesora Claudia Soto, profesora de matemática del Colegio Alemania. La verdad es que hoy vamos a comenzar con esta actitud. Me imagino que ya estamos un poquitito, ¿cierto?, entendiendo el sistema y el trabajo que estamos realizando con esta cápsula para poder llegar al hogar de cada uno de ustedes y poder de alguna manera trabajar a distancia, ¿cierto? Y con este otro dándonos fuerza, dándonos ánimo para que en un día más, ¿cierto?, Dios nos ilumine y nos dé todo lo que necesitamos para poder, aparte de enfrentar esta situación complicada que estamos viviendo, poder también, ¿cierto?, estar unidos, estar tranquilos y también ir avanzando en lo que nos corresponde. Para hoy les preparé una clase, ¿cierto?, que está relacionada con la cápsula anterior. Y el objetivo dice aplicar la multiplicación y división de números enteros. ¿De acuerdo? Con esto vamos a ir viendo, esto está orientado principalmente para los estudiantes de séptimo y octavo. Y está más completo, ¿cierto?, lo que es multiplicación y división en los textos de octavo y también así para los estudiantes de primero medio. Que es muy importante ir recordando, ¿cierto?, sobre todo cuando a veces vamos avanzando y tenemos ahí algunas inquietudes. Bueno, vamos a formalizar un poco en qué consiste esto, ¿ya? Para que nosotros podamos operar con la multiplicación y división de números enteros tenemos una regla. Para la multiplicación dice, para multiplicar dos números enteros se siguen estos pasos. 1. Se multiplican sus valores absolutos. En las cápsulas anteriores estuvimos viendo lo que significaba valor absoluto, entre paréntesis, en la práctica los números entre sí, ¿ya? O sea, positivos. 2. Al resultado le colocamos el signo más si ambos números tienen igual signo y el signo menos si son de signos diferentes. ¿Qué pasa para la división? Básicamente es la misma regla, pero vamos a leer aquí porque hay algunos detalles importantes que uno siempre tiene que considerar y no obviar. Para dividir dos números enteros se siguen estos pasos. 1. Se dividen sus valores absolutos, ¿sí? En la práctica, los números entre sí y siempre que la división sea exacta. Para agilizar, 2. Al resultado le colocamos el signo más si ambos números son de igual signo y el signo menos si son de diferentes signos. Bueno, para agilizar este proceso, ¿cierto?, formativo, teórico, las operaciones de multiplicación y división de números enteros se utiliza la siguiente regla. Y aquí, esto es lo que yo necesito que ustedes utilicen un poco la memoria para que podamos trabajar. Es muy simple. Nosotros vimos en la cápsula anterior de manera muy simple cómo sumar y restar números enteros. Por eso que es importante no irnos perdiendo los capítulos, porque así uno va entendiendo y va comprendiendo y articulando, ¿cierto?, estos aprendizajes. ¿Qué pasa ahora acá con la regla de los multiplicación y división? Básicamente vamos a trabajar con esto, y esto es lo que ustedes tienen que tener en su mente. Tanto para la división como para la multiplicación, si ustedes se fijan, signos iguales, o sea, si los dos números tienen negativo, su valor va a ser positivo. Igual, si son los dos positivos, el valor va a ser positivo. Por el contrario, si los signos son diferentes, o sea, más por menos o menos dividido por más, sus resultados van a ser negativos. Así de simple. No hay más secretos que eso, ¿ya? Esta regla de los signos, yo la copié acá para que la tengamos clara y en la que ustedes también deberían tenerla, hacerla en un papelito especial y pegarla ahí en una parte de su cuaderno. Vamos a realizar aquí unos ejemplos de multiplicación y unos ejemplos de división utilizando esta regla. Entonces, para no girarme tanto, yo lo copié aquí en la pizarra y vamos a ir practicando. Ya, pongamos atención, ahora yo les pido que nos concentremos, nos tomemos un tiempo y vamos realizando la operación como corresponde. Primero, en este caso, vamos a ver el tema de los signos.
Posteriormente, multiplicamos entonces los números. ¿Qué tenemos acá? Una multiplicación. Sabemos que la regla de los signos, tanto para la multiplicación como para la división, es la misma. Por lo tanto, tenemos negativo con positivo, o sea, signos distintos, que en este caso vendría siendo acá. Si ustedes se fijan, aquí están los signos distintos y aquí están los signos iguales. Para los signos distintos, el resultado es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces ahora yo digo 2 por 4 o 4 por 2, 8. Perfecto. ¿Qué tenemos en el segundo ejemplo? Negativo con negativo, que quiere decir signos iguales. Por lo tanto, su resultado es positivo. Aquí yo puedo poner esto, pero no es necesario. Si yo no lo pongo, se da por entendido que es positivo. 6 por 5, 30. Perfecto. Positivo con negativo, signos distintos, sería negativo. 8 por 2, 16. Así de simple. Positivo con positivo, cumple la regla de mismo signo, por lo tanto el resultado es positivo. 10 por 4, 40. Y por último, negativo con negativo, signos iguales, corresponde positivo, ¿cierto? Por lo tanto, 11 por 7, 77. Aquí, ¿cierto? Nosotros vamos practicando dependiendo del nivel, vamos multiplicando con números, qué sé yo, más grandes, qué sé yo, pero para que todos podamos entender, ¿cierto? De manera práctica y sencilla, básicamente sería esto. Ahora, ¿cómo lo realizamos con la división? Nos fijamos acá. Comenzamos con lo mismo. Positivo con negativo, el resultado yo sé que va a ser signos distintos, por lo tanto el resultado es negativo. ¿Ya? Aquí tenemos que nosotros practicar, ¿cierto? Tanto las tablas son muy importantes como las divisiones. Si yo expreso 12 como valores absolutos dividido en 3, se puede expresar de ambas formas. Ambas están correctas. Ya en otros textos también aparece 12 dividido en 3, también está correcto. Entonces, puedo preguntarme también, ¿qué número multiplicado, ¿cierto?, por 3 me da 12? 4. ¿Sí? Aquí tenemos ahora negativo con negativo, signos iguales, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, 24 dividido en 6, me pregunto, ¿cierto? Recordemos que la operación inversa a la división es la multiplicación. 6 por 4, 24. Menos 10, y aquí nos fijamos en el signo, negativo con positivo serían signos distintos, su resultado es negativo. El 10 dividido en 2 son 5, porque 5 por 2 son 10. Aquí tenemos dos signos negativos, por lo tanto el resultado es positivo. 6 dividido en 3, 2. 3 por 2, 6. Y por último, tenemos positivo con negativo, o sea, signos distintos, el resultado va a ser negativo. Y 8 dividido en 2 sería 4, porque 4 por 2 es 8. ¿Ya? Esto es súper importante que ustedes lo vayan practicando, de manera que nos vayamos dando cuenta, ¿cierto?, cómo para la multiplicación y la división aparece esta regla un poco para minimizar, ¿cierto?, el proceso, que es exactamente lo mismo para ambos. Entonces, desde la estrategia que yo estoy aplicando, ¿cierto?, porque existen más estrategias también, pero la que yo consideré para esta cápsula educativa es que nos fijemos primero en el signo. Sabemos que a veces no tenemos ningún problema para multiplicar, pero generalmente en este nivel el error frecuente y en lo que más nos equivocamos es precisamente en los signos. Por eso es que es tan importante, ¿cierto?, mantener este cuidado, mantener el orden, principalmente siempre en matemáticas es importante que yo trabaje en un cuaderno cuadriculado, ¿cierto?, y que los números también y los dígitos vayan en los cuadraditos que corresponden. Sobre todo cuando empezamos a trabajar con el tema de los signos. Utilizar un lápiz de otro color también una buena estrategia.
Este dibujito, ustedes lo pueden copiar de esta manera, que a mí me parece bastante práctica, y es también una página educativa, que les paso el dato, muy importante, que yo trabajo con mi estudiante algunas cápsulas donde podemos encontrar un material muy interesante. Ya, vamos a avanzar ahora y vamos a llegar un poquitito más a razonar o a conjeturar respecto a cómo podemos ir resolviendo y pensando de otra manera. ¿En qué aspecto? Nosotros sabemos que la multiplicación es una suma iterada, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros en la cápsula anterior estuvimos resolviendo adiciones y sustracciones, esto está articulado con este mismo proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo acá, aquí me gustaría que me enfocaran bien para poder explicar. Voy a tomar unos lapicitos de otros colores. Dice, resuelve las multiplicaciones. Y aquí tenemos 3 por menos 12 y menos 5 por 6. Aquí hay algunas otras estrategias que aparecen en el texto del estudiante de octavo. Por eso lo tomé desde ahí, para que ustedes también vayan haciendo relación precisamente con lo que ustedes también tienen. Para calcular 3 por menos 12, podemos considerar la multiplicación como una adición de sumandos iguales, por lo que 3 por menos 12 puede interpretarse como 3 veces el menos 12. Es decir, veamos el ejemplo que aquí aparece. 3 por menos 12, entonces yo sumo 3 veces el menos 12. ¿Sí? Entonces, volviendo y haciendo la conexión con lo que nosotros trabajamos en cuanto a ganancia y pérdida, ¿cierto? Con el material concreto, nos fijamos aquí que yo debo menos 12, debo menos 12, debo menos 12, ¿cierto? Entonces, si yo sumo todo lo que debo, en definitiva, debo menos 36. ¿Se fijan? Y esta es la relación, porque después nosotros, para minimizar un poco esto, utilizamos la regla simple, ¿cierto? De la regla de los números enteros, de los signos, pero en definitiva aquí hay un pensamiento que va un poquitito más adelante. Veamos la siguiente situación. Para resolver la multiplicación ahora, menos 5 por 6, podemos utilizar la propiedad conmutativa. Recuerden que en las matemáticas es importante también que nosotros, en ciertos periodos, cuando vamos viendo las propiedades, le tomemos también sentido, porque nos permiten ir minimizando el trabajo al momento de ir operando en matemáticas, ¿sí? De pronto acá uno ve números simples, dice, ay no, pero eso es tan fácil. Sí, pero cuando nos van poniendo dificultades, ¿cierto? Y nosotros no operamos bien con esto, es cuando se nos presentan dificultades. ¿Qué hacemos acá entonces? Dice, utiliza la propiedad conmutativa de la multiplicación y escribe como una adición de sumandos iguales nuevamente. Entonces tenemos menos 5 por 6. ¿Qué pasa acá? Es lo mismo que decir 6 por menos 5, utilizando la propiedad. Por lo tanto, 6 por menos 5 quiere decir 6 veces sumar 6 veces el menos 5. Y volvemos porque nuevamente debemos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, si sumamos 5, 10, 15, 20, 25, 30 negativos, debemos 30. Desde ahí es que nosotros en la regla de los signos decimos que en la multiplicación y en la división, cuando tenemos signos distintos, como en este ejemplo y como en este ejemplo, los resultados son negativos. ¿De acuerdo? Y ahí hacemos la conexión con la adición. Vamos al siguiente paso. Aquí vamos a hacer una representación en la recta numérica también. Dice, representa en la recta numérica la multiplicación 4 por menos 6. ¿Qué quiere decir esto? 4 veces el menos 6. Sumar 4 veces el menos 6. Entonces, como 4 por menos 6
es menos 6, menos 6, menos 6, 4 veces. Ubicamos el menos 6 en la recta numérica y representamos la adición. Aquí tenemos la recta numérica, ¿cierto? Aquí están los números positivos, para acá tenemos los números negativos. Por lo tanto, ¿cuántas veces debemos sumar el menos 6? 4 veces. 1, 2, la primera es menos 6, menos 12, la tercera menos 18 y llegamos al menos 24. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Espero que sí. Me imagino que estamos súper concentrados, ¿cierto? Y que estamos prestando mucha atención, porque vuelvo a insistir, chiquillos, no es que sea lo más importante, pero de verdad que es un contenido que presenta dificultades, porque a veces uno dice, pero profesora, me dicen ustedes, pero si el resultado está bien. Sí, pero el signo cambia todo. Cuando nosotros lo relacionemos con el plano cartesiano y les toque trabajar a ustedes más adelante con eso, se van a dar cuenta que no es lo mismo decir o ubicar en un punto, ¿cierto? Menos 2, por ejemplo, 6. Y 6, no es lo mismo, no está ubicado en el mismo lugar y ahí yo les demuestro y ahí vamos corrigiendo. Pero la idea es que con estas pequeñas cápsulas y tratando, ¿cierto?, de hacer un trabajo pedagógico en función al trabajo que uno realiza con ustedes en el aula, esto les quede muy claro y efectivamente sea un material de apoyo verdadero, ¿cierto?, y relacionado también a la realidad. Vamos con lo último, que es muy interesante. Ejemplo, dice, pensemos un poco acá. Si ustedes se fijan, en el ejemplo anterior nosotros vimos 4 por menos 6. Voy a utilizar el mismo ejercicio para que veamos cómo utilizamos las operaciones inversas y cómo al desarrollar, ¿cierto?, llevándolos un poquito más allá en el pensamiento, ustedes pueden darse cuenta que finalmente todo es suma. Veamos. Dice 4 por menos 6, lo que acabamos de ver. Entonces, 4 veces el menos 6. Debo, en definitiva, debo 24 unidades. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa ahora si esto lo convertimos en división? Dice acá, menos 4, utilizando el menos 24, dividido en menos 6. ¿Sí? Hacemos la operación inversa. Entonces, ¿qué número multiplicado por 6 me da 24? El 4. ¿Sí? 6 por 4, 24. Si nosotros nos fijamos, aquí me queda la misma operación que arriba. ¿Sí? Volviendo desde la división y utilizando la multiplicación. Entonces, si ustedes se fijan y utilizamos la regla de los signos, negativo con positivo, su resultado va a ser negativo. Acá, positivo con positivo, su resultado va a ser, este es negativo con negativo, su resultado va a ser positivo. ¿Se fijan? Ya. Veamos acá ahora qué pasa. Dice, porque hemos hablado, ¿cierto?, cuando tenemos signos distintos, cómo podemos utilizar dos propiedades para poder llegar y convertirlo, ¿cierto?, en suma, porque ya entendimos nosotros, ¿cierto?, cómo vamos operando con lo que tengo y con lo que debo. ¿Y qué pasa cuando tenemos una multiplicación o una división con, en este caso, menos 4 por menos 6, ambos son negativos? Bueno, esto quiere decir que yo tengo que restar, ¿cierto?, 4 veces el menos 6. Y aquí se da una situación que es muy importante y que nosotros debemos tener claro al momento de operar, ya sea con números más grandes, operatoria combinada, con los paréntesis, etc. Cuando nosotros tenemos paréntesis, esto inmediatamente significa multiplicación. ¿De acuerdo? Ya.
¿Y qué pasa ahora cuando yo tengo fuera del paréntesis un signo negativo? Quiere decir que yo estoy multiplicando menos por menos. Nosotros sabemos que dos signos iguales, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, aquí sería, o en palabras simples como lo explicamos nosotros a veces, si tú tienes un signo negativo fuera de un paréntesis, el signo de adentro cambia inmediatamente. Por lo tanto, este se convierte en 6 positivo. Más 6 y más 6. 6, 12, 18, 24. Y 6 por 4, 24. Menos con menos, positivo. Por esa razón queda positivo. Espero en esta simple explicación, ¿cierto? Haber aportado a mis colegas, haber aportado a los estudiantes que por ahí pueden existir algunas dudas respecto a cómo operamos y lo importante que es, por eso utilicen los mismos números, cuando nosotros vamos trabajando y operando con división, multiplicación, en este caso. Sabemos que el inverso de la multiplicación es la división y de la división la multiplicación. Bueno, texto del estudiante, octavo básico, desde las páginas de la 10 a la 17. Invito también a los chicos de séptimo que con esta explicación, ¿cierto?, puedan ustedes también ir practicando, porque es importante que practiquemos. Ustedes saben que dentro de la operatoria básica, la multiplicación y la división, debemos desde octavo nosotros pasar a la enseñanza media con esto, pero muy bien aprendido. Por lo tanto, el rol y compromiso que debe tener cada uno de ustedes frente a eso es también ir practicando. Ya, ir practicando porque eso permite y facilita que yo pueda operar de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Con este aplauso hermoso, doy por finalizada estas cápsulas educativas de números enteros y les brindo la mayor de las felicitaciones, porque sé que a lo mejor no todos, pero alguno de ustedes se va a motivar a trabajar y a reproducir este material que sirva de apoyo. Bueno, como es mi costumbre, ¿cierto? No me despido sin antes poder brindarles un pequeño mensaje. Y esto tiene que ver y está dirigido a los adultos del hogar y también a ustedes jóvenes. Yo tengo varios jóvenes que ya salieron de la enseñanza media, ¿cierto? Sé que en alguna oportunidad me pueden escuchar y ustedes tienen que servir de ejemplo y de referencia para los más pequeños. Así como nosotros los adultos, también para los estudiantes y nuestros hijos. Quiero comentarles que en algún momento de la vida a mí me hizo mucho sentido una frase. Y yo creo que a ustedes también les va a hacer sentido y tiene que ver con que los niños no hacen lo que nosotros decimos. Los niños hacen lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, y frente a esta realidad, ¿cierto? Aunque nosotros a veces nos enfrentamos y decimos, pero ¿por qué si yo no soy así? Tenemos que mirar hacia adentro, ¿cierto? Y tenemos que reflexionar respecto a ese tema y darnos cuenta que efectivamente en torno a cómo yo viva ciertas experiencias o cómo yo reaccione a ciertas situaciones de la vida, yo tengo muchos pequeños que están viendo eso. Por lo tanto, es por esa razón que yo, con mucha humildad, ¿cierto?, he venido a presentar mi trabajo frente a una comuna, pero también principalmente con el mensaje de aquellos estudiantes que han pasado por mis aulas y me he apoderado, en que saben que para mí es tremendamente importante el ejemplo que nosotros podemos dar, porque frente a eso no hay poder absoluto que uno pueda, ¿cierto?, de alguna manera sembrar y cultivar en un pequeño. Quiero invitar también algo que me parece pero muy importante y que están en las páginas de nuestros establecimientos de la comuna como iniciativa de Departamento de Educación de Angol y el Departamento de Comunicación y Extensiones, el trabajo que están realizando convivencia escolar en los diferentes puntos, ¿cierto?, centralizados
y las atenciones que están realizando los equipos psicosociales en los colegios. Me parece importante recalcar esto porque creo que usted, mamá, tía, abuelita, que está en este momento a lo mejor pasando una situación difícil, necesita orientación, es importante y muy lindo, quiero felicitar la iniciativa en que ustedes cuenten con un apoyo de profesionales que cuentan con esas herramientas, ¿cierto?, para poder orientarnos, poder brindarnos un apoyo y poder trabajar en conjunto con nuestras familias, con nuestros niños, que es lo que a nosotros más nos preocupa, el resguardo y la salud mental de cada uno de nosotros. Así que frente a eso, yo me despido con un tremendo corazón, un beso gigante para mis estudiantes, en especial del Colegio Alemania, y para todos los estudiantes y colegas de la comuna. Un beso gigante para ustedes, muchas gracias.